13 fue un artista increíble, de esos que dejan huella, que marcan vidas, que por sus valores y talento se han convertido en leyenda. Siempre humilde y risueño, 13 fue un luchador incansable, de esos que nunca se rinden ni quieren dejar las cosas inacabadas. 13 dejó una marca imborrable en el mundo del graffiti y del arte urbano, por su estilo único, una marca que sigue viva a través de sus creaciones, donde su mensaje, sus emociones y su visión del mundo seguirán inspirando a generaciones futuras. Una historia triste por su final, pero apasionante por su contenido. Esta es su historia. Trece nació en 1986. Comenzó a destacar por su talento en Sabadell, ciudad donde creció y donde dejó gran parte de su legado artístico. Luego estudiaría diseño gráfico en la Escuela BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona. De ahí, por su inquietud y por la gente que le rodeaba, con muchos amigos y conocidos del graffiti, llegó el paso natural para iniciarse en el mundo del spray. Sus primeras pruebas fueron en los puentes de Gran Vía o la Riera de Cerdañola, donde se comenzó a ver su potencial, lo que unido a su persistencia, dedicación y trabajo, le hicieron llegar a lo más alto. Era un entusiasta de buscar siempre nuevas técnicas e ideas. Cuentan que su primer graffiti fue un número 13, pero su tag de aquella época era MH13, que significaba Mala hierba nunca muere 13, un apodo que le dieron unos amigos acompañados de su famoso número 13, que pronto pasó de numérico a texto, y de ahí a incorporar la letra Z de su famosa firma como 13. Su primer mural grande en esa época fue en Sabadell, junto a Time, uno de sus mejores amigos, e hicieron La Mola y el Pedraforca. Pronto, su aprendizaje en la escuela y el conocimiento del realismo, surrealismo, arte clásico y simbolismo comenzó a fraguar un estilo propio y reconocible. Además, fue capaz muy pronto de fusionar todo lo aprendido con la magia del spray, algo que además unió con el cómic y con un toque urbano y contemporáneo. 13 perteneció a la crew CMYK, creada en 2006 gracias a Coet, que unió a todos los miembros. Comenzaron siendo 8 personas y se consolidaron siendo 4. 13, Coet, Cronos y Shana. La crew surgió como la necesidad de un grupo de escritores de hacer producciones un poco más serias y de la necesidad de autoobligarse ellos mismos a crear grandes muros cada poco tiempo. Se dieron cuenta que cada uno de los integrantes del grupo tenía un estilo muy distinto al de los demás, y esto les hizo plantearse el gran reto de dejar los egos a un lado. Buscaron complementarse, adaptarse al otro, dejando la competición a un lado, obteniendo un resultado final conjunto que les gustara a todos. Entre 2006 y 2009 estuvieron muy activos como equipo, pero poco a poco se fueron dispersando. Unos se fueron del país, otros empezaron a trabajar y al tener menos tiempo ya no quedaban tan frecuentemente, aunque eso no impidió que se siguieran juntando para pintar cuando podían. 13 comenzó a ser reconocido más allá de Barcelona y no tardaron en comenzar a llegarle invitaciones para pintar por todo el mundo. Viajar le permitió conocer gente de mucha calidad en el mundo del graffiti, por lo que siempre estuvo al día de las novedades y las conseguía aplicar a su trabajo hasta que llegó a una línea muy definida con su estilo y técnica particular. Siempre buscaba la manera más eficaz para obtener el mejor resultado. Además, tenía buenas habilidades para hacer vínculos dentro del mundo del graffiti y colaboraciones artísticas que le beneficiaron en su trayectoria profesional. Sus obras, llenas de simbolismo, exploraban temas como la vida, la muerte y la lucha interna del ser humano. 13 destacaba por su técnica y por su manera de mezclar colores, simulando acuarelas, a lo que unía un trazo preciso y personal, consiguiendo composiciones muy visuales y efectivas. Sus figuras humanas, a menudo melancólicas e introspectivas, parecían dialogar con los espectadores, mientras sus animales y figuras oníricas representan las emociones más profundas. Su estilo, lleno de energía y de color, era visualmente amable, muy atractivo y bienvenido para cualquier ocasión, con temáticas de hip hop
o caracteres femeninos y animales que se podían adaptar fácilmente. México, Colombia, Alemania, Holanda, 13 fue dejando sus creaciones por decenas de países, donde participó en múltiples iniciativas, festivales y exposiciones tanto a nivel local como internacional, lo que le valió un reconocimiento importante dentro de la escena del arte urbano. Sus murales pueden ser encontrados en Abu Dhabi, Londres, París, Estambul, Milán o Bristol, por destacar algunos de los más significativos. En 2017 llegó a pintar en el Strat de Ámsterdam la pieza Wild, una de las muchas odas de 13 a la belleza inherente de la naturaleza, con el objetivo de glorificar el milagro de la vida. Asimismo, otra obra de 13 fue donada al Museo de Arte de Sabadell, aunque desafortunadamente nunca ha sido expuesta. Este hecho forma parte de la lucha que se tiene con la ciudad como parte de la conservación de su legado artístico. Dentro de su ciudad, fue uno de los 3 organizadores del festival Walls Talk, que con 7 ediciones se coronó como el festival de arte urbano más grande de la ciudad, atrayendo artistas de otros países y dando a sus residentes una galería de arte urbano al aire libre. 13 fue una pieza clave en la comunidad del graffiti y hip hop, ya que siempre le gustaba estar metido en eventos y aportar su granito de arena como pudiera. Además del graffiti, 13 era un apasionado del tatuaje. Tanto es así que estuvo tatuando los últimos años. Trabajó en el estudio Dos Rombos de Sabadell, junto con Ede Redondo, lugar que todavía mantiene una obra suya en el escaparate. Allí realizó bastantes trabajos y le permitió dejar su talento en la piel de muchas personas que le mantienen siempre en su recuerdo. Sin embargo, en pleno auge de su carrera, con tan solo 28 años, le llegó la peor de las noticias. Tenía cáncer. Y en ese momento, cuando muchos dejarían de vivir, dejarían de luchar, él sacó a relucir toda su fuerza, su sonrisa y su carácter. 13 haría una lucha silenciosa contra el cáncer y de paso aprovecharía su mejor etapa como artista urbano para seguir pintando hasta el fin de sus días, lo que permitiría incrementar su legado y dar una lección a todos los que deciden rendirse antes de tiempo. Y una cosa que todo el mundo destacaba de él era su carácter humilde, generoso y contagiosamente alegre. Un ejemplo para todos. Era rebelde, reivindicativo, pero muy disciplinado. Era de proteger a los suyos, de estar bien con ellos. Le gustaba disfrutar de la vida. Y para contar correctamente la historia de 13, es inevitable hablar de Zurich, una escritora de graffiti colombiana de talento increíble y que fue su compañera de vida durante varios años, y que tras la pérdida de 13 nos dejó esta preciosa reflexión. 13 cambió mi vida. Hay un antes y un después. Su muerte me enseñó muchas cosas sobre mí, pero su vida me enseñó muchas más, y por eso creo que es importante no dejar morir esos recuerdos por más nostálgicos que se vuelvan. Tristemente, la llama de la vida de 13 la apagó el cáncer a principios de 2018, a la temprana edad de 31 años. Y desde ese día, tanto familiares y amigos tratan de cuidar su legado. Curiosamente, 13 estaba más preocupado por cómo se quedarían sus seres queridos tras su marcha que por su propio fallecimiento. Así que se pensó en hacer una fiesta de despedida al marcharse él, y así se hizo. Se hizo una fiesta, festival y barbacoa en una masía de Cataluña y contó con poco más de 60 personas, cada uno de los cuales formaba parte de su círculo cercano de amigos. Dentro de las actividades se pintaron módulos creados con puzzles de Montana Colors, sesiones de música a cargo de diversos DJs, una proyección de vídeos de 13, un brindis y un sorteo que incluía varios de sus trabajos en papel, libretas y stickers durante estos últimos años. El recuerdo y la figura de 13 siguen vigentes, porque pese a que terminó casi todos sus proyectos en vida, hubo uno que no lo consiguió, y fue realizar una lata de spray para Montana, así que esa composición fue reconstruida por los artistas más cercanos a él. Ese diseño consolida la esencia de sus creaciones,
suscitando sentimientos encontrados, que han sido desenterrados de las emociones humanas más puras y profundas de nuestro interior. Curiosamente, pese a que dibujaba mucho, 13 creó muy poca obra física para la venta, y los encargos no le faltaban, algunos de ellos de artistas muy buenos y reconocidos a nivel mundial, que querían comprarle alguna creación, pero él se negaba a ponerle precio y decidía regalárselos. Era parte de su generosidad hacia los demás. Un mes antes de su fallecimiento, creó su primera tienda online y puso algunos dibujos a la venta, pero no se vendió ninguno. Sin embargo, tras su fallecimiento, se agotaron todos rápidamente. El hecho de que 13 no pudiera disfrutar de ese éxito en vida le hizo a Zurich tomar la decisión de devolver el dinero y guardar parcialmente esa colección y regalar tantos otros a familiares y amigos. Otra curiosidad de 13 es que no quería ver ninguna de sus obras colgadas en casa. Siempre pensó que su trabajo era para los demás y no para sí mismo. A día de hoy son numerosos los homenajes que se siguen haciendo a su figura, a lo que unimos la recogida de firmas que se inició en 2022 en change.org, bajo el título Protejamos el legado de 13 en Sabadell, para solicitar que los murales que aún quedan pasen a ser parte del patrimonio cultural y se busque la manera de protegerlos y preservarlos de la mejor manera posible. Finalmente, esta petición fue aprobada por el ayuntamiento, que lo corroboró en un pleno, gracias a la gestión de la Crida. Actualmente, siguen luchando para que el ayuntamiento lo ponga en marcha. Hasta aquí, este pequeño homenaje a 13, un talento que se apagó demasiado pronto, pero que dejó un legado vivo en las calles y en la memoria de todos los que admiran su trabajo. Sus mensajes, sus emociones y su visión del mundo seguirán inspirando a generaciones futuras. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!